la misma, sí, es la misma modalidad. ¿Bien? Es lo mismo. Rinden con las profes, obviamente tienen otros temas, tienen más temas. Y está la profe, va a estar la profe Mariana con ustedes. Bueno, viendo que no se copien y que no... Recuerden que la cámara los tiene que enfocar a ustedes y se les tienen que ver las manos y la cara, obviamente. Y que, bueno, ante cualquier actitud sospechosa se puede dar ese parcial y no se lo tiene en cuenta, se da por desaprobado. ¿Bien? De nada, Alejandra. Bien. Entonces, ¿hay alguna otra duda? Bueno, en la clase anterior comenzamos a analizar este trabajo práctico que se llama genética cuantitativa. ¿Qué habíamos dicho que, o qué características tenían los caracteres cuantitativos? Estaban codificados por varios los... Bien, en los caracteres cuantitativos, muchos genes codifican para una determinada característica. Muy bien, Alexis. ¿Qué otra característica tenían los caracteres cuantitativos? El ambiente tiene una alta influencia. Bien, el ambiente tiene una alta influencia en la expresión de ese fenotipo. Bien. En cuanto a la modalidad de estudio, ¿cómo se estudiaba? Obviamente recordemos que es en poblaciones, ¿no? Pero, ¿se sacan frecuencias génicas y genotípicas? ¿O cuál es la metodología de trabajo? Trabajamos con medidas estadísticas que caracterizan la distribución. Nosotros habíamos dicho que la varianza o la variación fenotípica por lo general toma una distribución normal, ¿bien? Y que obviamente para estudiarlos a nivel poblacional, para caracterizar esos caracteres, nos valíamos de herramientas estadísticas como la media, la varianza y los desvíos, ¿bien? Y nosotros habíamos analizado un tipo particular, ya me estaba... Mañana va a haber consulta, sí, mañana hay consulta a las 8:30, hay clase de consulta, ¿bien? Y organícense, ¿no? Tengan en cuenta que, a ver, ustedes tienen el parcial el 12, ¿sí? Nosotros, el recuperatorio es el 24, o sea que les podemos dar las notas hasta el 18, no creo que tardemos tanto, pero tenemos ese margen para darle las consultas. Fíjense que el 22 es feriado. Profe, disculpe, ¿qué día es el recuperatorio? El 24. Miércoles Todo eso cae, está en el ¿cierto? cronograma. Sí, miércoles cae. Todo eso está en el cronograma. Bien, gracias. ¿Bien? Y tengan en cuenta que el 22, el lunes 22 es feriado. ¿Bien? Los feriados no se dan clases de consulta, o sea que no tendrían la clase de consulta de la profe Mariana. Entonces, obviamente no se vayan a recuperar, por favor aprueben de entrada, pero tengan en cuenta eso. Y sí, los jueves yo doy consulta a las 8:30, o sea, la clase de consulta de mañana sí va a haber, si tienen la clase de mañana. Y recuerden que está el foro también, en el foro se responden consultas. Ahí bien, chicos, perfecto que estén poniendo su presente. ¿Bien? Bueno, entonces estábamos hablando de los caracteres cuantitativos, habíamos dicho que se caracterizaban por presentar una variación continua. ¿Todos los genes o todos los caracteres cuantitativos presentan variación continua? ¿Todos? No, No. profe. Porque tienen Sí, no. Por ejemplo, Bien, había distintos tipos de caracteres cuantitativos, ¿bien? Pero, por ejemplo, había caracteres que surgían del conteo, ¿bien? Que estaban representados por números enteros, por ejemplo, el número de descendientes, número de semillas, número de huevos, ahí no podemos decir tuvo 1,5 descendientes, no. Pero, si bien, o sea, no tienen esta distribución continua de clases fenotípicas, ¿qué es lo que pasa? Están codificados por muchos genes, y el ambiente tiene una influencia en la expresión de ese fenotipo, ¿bien? Y después, ¿qué otro tipo de caracteres había? Que no tenían variación continua. Si nosotros veíamos el fenotipo, veíamos solo dos clases fenotípicas, umbral. los caracteres umbral, ¿bien? Esos caracteres umbral que, por ejemplo, alguna enfermedad, hay dos posibles fenotipos, o sos una persona sana o sos una persona enferma. Pero ¿qué es lo que pasa? La susceptibilidad a esa enfermedad está dada por el hecho de poseer muchos alelos que aporten o que sumen a que uno pueda poseer la enfermedad, ¿bien? Entonces, en función a la cantidad de eso, o sea, lo que va a tener
la susceptibilidad a la enfermedad va a ser la que va a tener esa distribución y yo voy a tener un valor umbral, al partir del cual soy una persona sana o bien soy una persona enferma. ¿Bien? Bien. Habíamos dicho que la varianza fenotípica era igual a la varianza genética más la varianza ambiental. ¿Bien? Y habíamos analizado qué es lo que pasaba en los distintos tipos de poblaciones que yo me puedo encontrar. ¿Bien? Cuando teníamos en cuenta una línea pura, ¿qué habíamos dicho si analizamos la varianza de una línea pura? ¿Cómo iba a ser la varianza genética de una línea pura? 0. La varianza genética de una Homogénea. línea pura es igual a 0. ¿Por qué? Porque es genéticamente homogénea. ¿Bien? La línea pura, la constitución genética es homogénea, no tengo variación respecto a la constitución genética de esa población, entonces la varianza genética es igual a 0. Entonces las líneas puras me dan información acerca de la varianza ambiental. Lo mismo pasaba con ¿quién? Con los híbridos. Bien. Los híbridos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo era la constitución genética de los híbridos? ¿Era homogénea o era heterogénea? Heterogéneo, profe. Era Homogénea. heterogénea. La constitución genética, ¿no? Yo no estoy diciendo, o sea, habíamos dicho que una cosa eran que sean heterocigotas. Pero otra muy distinta era que su constitución genética sea homogénea. O sea, que sean híbridos quiere decir que son heterocigotas para la gran mayoría de todos los genes que posee, ¿bien? Pero yo en el híbrido, que surge a partir de 2 líneas puras, no voy a tener muchos genotipos, voy a tener uno solo, ¿bien? Entonces voy a tener varianza genética en los híbridos. No, profe. No voy a tener varianza genética porque, ¿se entiende esto? No sé quién había dicho, no sé si se termina de entender o no, pero el híbrido tiene un genotipo dado que es heterocigota para la mayoría de los caracteres, pero tengo un solo genotipo, ¿bien? No tengo muchos genotipos. Entonces es homogéneo genéticamente, no tengo varianza genética, entonces los híbridos también me van a brindar información acerca de la varianza ambiental, ¿bien? ¿Se entendió esto o hay alguno que tiene alguna duda con esto? Con qué es lo que pasa con los híbridos. ¿Por qué los híbridos son homogéneos genéticamente? ¿No hay dudas? Después tenemos lo que son una F2. ¿Qué pasa con la F2? ¿Cómo es la F2? ¿Es genéticamente homogénea o heterogénea? Heterogéneo. Heterogénea, ¿bien? Entonces la F2 me va a brindar información tanto de la varianza genética como de la varianza ambiental. ¿Bien? Las poblaciones naturales, porque acá estamos hablando de líneas puras, de híbridos, de F2, que yo estoy teniendo como un control de los cruzamientos que se están dando en lo que estoy haciendo. Pero las poblaciones naturales, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo estaría constituida la variación fenotípica de las poblaciones naturales? ¿Qué información nos brindarán respecto a la varianza? ¿Qué les parece a ustedes si lo razonan? ¿Cómo serán las poblaciones naturales genéticamente? ¿Serán homogéneas o serán heterogéneas? Heterogénea. Heterogéneas, ¿bien? Son heterogéneas. Entonces las poblaciones naturales me van a brindar información también acerca de la varianza genética y de la varianza ambiental. Ahora bien, quiero que nos centremos en la distribución. ¿Bien? Ayer tomamos examen final y a una chica le tocó este tema y hizo agua, ¿no? Estaba bien preparada en este tema. Le pidieron que dibuje, por un lado, la distribución, o sea, cómo representaría una F2. ¿Bien? Con su media y su desvío. ¿Bien? Y le preguntaron si la línea pura, cómo sería esa distribución, pero de una línea pura respecto a la amplitud.
¿Qué les parece a ustedes a la amplitud? Recuerden a esto. ¿Bien? Este es de la F2. Y en el final le pedimos que compare cómo sería esa magnitud, esto, la amplitud de esa curva, si la comparáramos con una línea pura. ¿Qué les parece a ustedes? La línea pura, ¿cómo será respecto a esa amplitud de la curva? Pequeña. Es menor, ¿por qué? Porque recordemos que tengo más varianza ambiental, no tengo varianza genética, entonces esta amplitud va a ser menor si yo tengo una línea pura. ¿Bien? Bien, habíamos quedado hablando acerca de la heredabilidad, ¿bien? Que era un parámetro que nos sirve mucho en genética cuantitativa. Esperen que quiero ver. Bien, habíamos hablado acerca de la heredabilidad. Bien, ¿la heredabilidad qué era? Era un parámetro que me permitía discriminar cuánto de la varianza fenotípica se debe o es atribuida a la varianza genética. Bien, cuánto de la varianza fenotípica es debida a la varianza genética. Bien, es un parámetro poblacional y habíamos dicho que qué valores podía tomar. ¿Qué Menos valores 1 puede y tomar? 1. Menos 1 y 1. De 0 a 1. Pensemos. Entre 0 y 1. Perfecto, porque estamos viendo la varianza fenotípica sería como un todo, y habíamos dicho que la varianza fenotípica puede tener tanto componente genético como un componente ambiental, ¿bien? Entonces, a mí me servía mucho imaginarme así como una tortita esa varianza fenotípica, entonces yo veo cuánto de la varianza fenotípica se debe o es atribuida a la varianza genética, ¿bien? Puede ser que en este caso yo tengo más varianza ambiental que varianza genética, pero podría ser tranquilamente lo contrario, podría ser que la varianza ambiental sea poquita y que la varianza genética sea más responsable de toda la variación fenotípica. ¿Qué pasaría si toda la varianza fenotípica sea igual a la varianza genética? ¿Qué valores tomaría la heredabilidad? 1. 1, ¿bien? Y de la misma manera, si toda la varianza fenotípica es atribuida a la varianza ambiental, ¿qué valores va a tomar la heredabilidad? Toda la varianza. Sí, perfecto. ¿Bien? Y habíamos dicho que este parámetro, obviamente recuerden que ese superíndice 2 no es elevado al cuadrado, ¿no? Es una forma en que se representa la heredabilidad. ¿Bien? Vamos a seguir. Habíamos dicho que había dos tipos de heredabilidad, en sentido amplio y la otra que era en sentido estricto. Y acá discriminábamos los componentes de la varianza genética, ¿bien? La varianza genética va a estar constituida por un lado por la varianza aditiva, por otro por la varianza de dominancia y otro por la varianza de interacción, ¿bien? La varianza aditiva, recordemos, habíamos dicho que era la responsable, o es la debida, esa varianza es debida al efecto aditivo de los alelos, y era la responsable del parecido entre los padres y los hijos. La varianza de dominancia, ¿qué significa? De todo, recordemos que son caracteres cuantitativos, tengo muchos genes que están aportando a la determinación del carácter. Puede ser que alguno de ellos no tenga un efecto aditivo y que tenga un efecto de dominancia, y ustedes recuerden lo que significa la dominancia. Bien, y el otro es el efecto de interacción, que es el efecto de interacción entre genes, que puede ser una interacción epistática. Bien, todo esto para que vean que hay otra heredabilidad, que es la heredabilidad en sentido estricto o heredabilidad en sentido restringido, que es la proporción de la varianza fenotípica atribuida a la varianza aditiva. Es muy importante esta heredabilidad, ¿por qué? Porque nos permite predecir la respuesta a la selección. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Me permite predecir la respuesta a la selección de heredabilidad. Primero vamos a hacer unos cálculos de heredabilidad, pero nos permite predecir eso y es muy importante. ¿Bien? Ahora vamos a ver la forma en que nosotros podemos estimar la heredabilidad. ¿Bien? Una de las formas de las cuales nosotros podemos estimar la heredabilidad es mediante la eliminación de componentes de la varianza, ¿bien? Que es algo parecido a lo que ya venimos viendo. También podemos
hacer una regresión entre padres e hijos, ya vamos a ver de qué se trata eso, pero también lo podemos estimar de esa forma, y también podemos comparar fenotipos de individuos con diferentes grados de parentesco. Bien, se pueden comparar, por ejemplo, hermanos con medios hermanos, se pueden comparar, qué sé yo, gemelos, idénticos, y se puede hacer esto. Esto no lo van a ver, no se van a ver cómo se hace, pero es importante que sepan que también se puede calcular la heredabilidad de esa manera. Bien, este caso de mediante la eliminación de componentes de la varianza, así podemos calcular la heredabilidad en sentido amplio. Bien, la regresión de padres e hijos, yo les había dicho, recuerden que la heredabilidad en sentido restringido era la proporción de la varianza fenotípica atribuida a la varianza aditiva, y la varianza aditiva era la responsable del parecido entre padres e hijos. Entonces, hacer esta regresión me permite estimar. Y bien, está comparando fenotipos de individuos con diferentes grados de parentesco, también es para calcular la heredabilidad en sentido restringido. Bien, ahora vamos a seguir. Y nos dice este ejercicio, el ejercicio número 10 de la guía, nos dice, a partir de una población de una especie vegetal, que la longitud media del fruto era de 8 centímetros, y la varianza fenotípica para este rasgo era de 3 centímetros, se obtuvo, ahí hay un error, se obtuvo una línea pura con una mazorca de 5 centímetros y varianza de 1 centímetro. ¿Cuál es el error que hay en el enunciado? ¿Alguien lo detectó? Las varianzas, ¿en qué unidad se miden? Al cuadrado. Al cuadrado. Entonces, donde me diga varianza de centímetros al cuadrado. ¿Bien? Bien, me pide calcular la heredabilidad para la longitud media del fruto, qué significado tiene ese valor, y nos dice si podemos extrapolar este valor a otra población de esta especie que justifiquemos. Ya de entrada el C lo podemos responder. ¿Podemos extrapolar el valor que nosotros calculemos de heredabilidad a otra especie? ¿A otra población de esta especie? ¿Sí o no? No. No. No, ¿por qué? Porque es un parámetro poblacional, se calcula para esa población, en ese lugar, en ese ambiente. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ver cómo calculamos la heredabilidad. ¿Cuál es el carácter que se está analizando? Longitud media del fruto. Perfecto, longitud media de fruto. Nos dice que parten de una población. En esa población nos dice que la longitud media del fruto es de 8 centímetros, ¿bien? Y que la varianza fenotípica para ese rasgo es de 3 centímetros cuadrados, ¿bien? Nos dicen que a partir de esa población se obtuvo una línea pura, ¿bien? Línea pura, cuya media de longitud del fruto era de 5 centímetros. La media era de 5 centímetros y la varianza fenotípica era de 1 centímetro cuadrado. ¿Bien? Nos dice que calculemos la heredabilidad para longitud media del fruto. Bien, esa es nuestra incógnita. ¿Bien? Ahora bien, tenemos que calcular la heredabilidad. Chicos, la fórmula de heredabilidad sí se la tienen que saber, ¿no? Esto no es como cuando veíamos los coeficientes de líneas de fijación, el no sé qué, no. Esto es una fórmula sencilla que la tienen que saber. Aparte ya con el concepto es fácil aprenderse la fórmula. ¿A qué era igual la heredabilidad en sentido amplio? Varianza genotípica sobre fenotípica. Perfecto, varianza genotípica sobre varianza fenotípica. ¿Bien? Ahora bien, varianza genotípica, ¿sabemos cuál es la varianza genotípica? No, pero la podemos No. sacar. No, pero la podemos sacar, perfecto. Y la varianza fenotípica tampoco, pero la podemos sacar, porque acá tenemos dos poblaciones. ¿Bien? Ahora analicemos los datos para ver cómo calculamos. ¿Bien? Si yo tengo una población, recién lo habíamos dicho, si yo tengo una población, la población, ¿qué información me brinda acerca de la varianza? Me informa de qué componentes de la varianza.
La varianza ambiental. Solo de la varianza ambiental, Juan, si es una población. El resto recién lo dijimos. Si yo tengo una población, esa población, ¿cómo va a ser genéticamente? También la varianza fenotípica. Bien, de los dos. Bien. La varianza, o sea, esta población me da información tanto de la varianza genética como de la varianza ambiental. Bien. Ahora bien, una línea pura, ¿qué información me brindaba? La varianza ambiental nada más. Solo de la varianza ambiental. Bien, entonces ahora lo que tengo que hacer es despejar. Bien. Varianza fenotípica es igual a la varianza genética más la varianza ambiental. Varianza fenotípica es de 3 centímetros cuadrados. La varianza genética es nuestra incógnita, más la varianza ambiental que habíamos dicho que era 1 centímetro cuadrado. ¿Bien? 3 centímetros cuadrados menos 1 centímetro cuadrado va a ser igual a la varianza genética. ¿Cuánto va a ser igual a la varianza genética? 2 a 2 centímetros cuadrados. Bien. Ahí. 2 centímetros cuadrados va a ser igual a la varianza genética. Entonces yo ya tengo mi varianza genética y ya tengo la varianza ambiental, ya puedo calcular la heredabilidad del carácter, longitud media del fruto. Entonces la heredabilidad de este carácter va a ser igual a 2 dividido 3. ¿Cuánto les da ese valor? $0,66. Bien, 0,66. ¿Bien? Entonces el enunciado nos dice que digamos cuál es la heredabilidad del carácter. La heredabilidad del carácter es 0,66. Ahora bien, ¿qué significado tiene ese valor? ¿Qué es lo que me está diciendo que la heredabilidad es de 0,66? ¿Qué significado tiene esa heredabilidad? Relaciónenlo con la definición. ¿Qué significa? Si la heredabilidad es la proporción de la varianza fenotípica atribuida a la varianza genética, que tenga un valor de 0,66 significa que el 66% de la varianza fenotípica es debida a la varianza genética. ¿Se entiende eso? Yo tengo toda mi varianza fenotípica, pero un 66% de esa varianza fenotípica, ay, no sé cómo hacer para que quede. A ver. Bueno, este tercio está muy feo, pero todo esto, un 66% es atribuido a la varianza genética, ¿bien? Un 66% de la varianza fenotípica, que es mi todo, es atribuida a la varianza genética, ¿bien? ¿Se entiende esto o no se entiende de los 34 participantes? Profe, ¿y ese 5 centímetros no lo utilizo como dato? ¿Qué es el 5 centímetros? ¿Qué es el 5 centímetros, Juan? Y el resto. ¿Es la varianza Es la ambiental? media. No, es la media. Por eso, acá sí tienen que prestar mucha atención cuando hacen los ejercicios, tienen que saber sacar información. Es la media, ¿bien? Es la media de o sea, la población esa con la cual partí, tiene una media de 5 centímetros de longitud del diámetro, del diámetro de longitud, no, de longitud de fruto. Te está caracterizando el carácter en esa población. Después te dice que en la línea pura, la media es de 3 centímetros, ¿bien? Pero para lo que se te está pidiendo, no es necesario que usemos ese dato, ¿bien? Vos para calcular heredabilidades necesitas trabajar solo con varianzas, ¿bien? Y eso tienen que prestar atención. Bien, profe, gracias. ¿Bien? Eso sí, estén atentos. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda respecto a este ejercicio? Profe, ¿qué dijo que significaba el 0,66? Bien, Emilce. Hay que relacionarlo con el concepto de heredabilidad. ¿Qué es la heredabilidad?
En este caso en sentido amplio. ¿Qué es la heredabilidad? Relaciónenlo con la fórmula. A ver, esperen. Ustedes siempre tienen que ver. Ustedes saben que la heredabilidad es la proporción de la varianza fenotípica atribuida a la varianza genética. ¿Bien? Entonces, si la heredabilidad es de 0,66, a mí me sirve más estudiar la definición de esta forma que hacer la fórmula si h cuadrado igual a bg sobre bf. ¿Mm? Porque me ayuda a razonar. Bien, yo sé que la heredabilidad en sentido amplio es igual a la proporción de la varianza fenotípica atribuida a la varianza genética. ¿Bien? Entonces, ahí yo ya sé que el 0,66, sé que el 66% de la varianza fenotípica es atribuida a la varianza genética. No sé si se entendió así, Emilce. Sí, ahora sí. ¿Bien? Razónenlo, no se lo aprendan de memoria. Esta forma a mí me resultó muy útil de aprender el concepto de heredabilidad. ¿Bien? Porque si no, ustedes se aprenden de memoria la fórmula de BG sobre BF y te quedas como, ¿qué es eso? Pero si yo lo razono y digo, la proporción de esto que se debe a esto, ya cuando me dicen, ¿qué significa ese valor? Que el 66% de la varianza fenotípica se atribuye a la varianza genética. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? Ninguna duda de los 36 que están presentes, 34, en realidad 33 porque estoy yo también. Si no hay dudas, seguimos. Bien. No. A ver, bien, muy buena tu pregunta, Karen. Dice, ¿profesor quiere decir que los hijos se parecen en un 66% a los padres? No. La heredabilidad es la proporción de la varianza fenotípica atribuida a la varianza genética. De toda esa variación fenotípica, ¿ves? Hay un componente de varianza genética y un componente de varianza ambiental. ¿Bien? Es cuánto de esa variación corresponde a la varianza genética. No quiere decir que se parezcan un 66% de los hijos a los padres. Ojo, eso significa. Y siempre tengan en claro el concepto de varianza. Siempre hablen de varianza fenotípica atribuida a la varianza genética. No significan que se parezcan un 66% de los hijos a los padres, ¿no? Y recordemos, menos aún porque acá estamos contemplando la heredabilidad en sentido amplio, ¿bien? Ya vamos a verlo también con la heredabilidad en sentido restringido, sino que esa variación se debe a la varianza fenotípica. Siempre utilicen esos conceptos, ¿bien? No significa, por ejemplo, que el 66% de la variación fenotípica se debe a los genes. No, se debe a la varianza genética, ¿bien? Eso está muy buena, Karen, tu pregunta, porque me sirvió para aclarar eso. No significa eso. Siempre relaciónenlo con el concepto. Solo hablo de varianzas. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? A ver, bueno, seguimos. Aprovecho que hay 34 alumnos y para decirle que por favor aquellos que rinden virtual presenten el certificado antes de mañana a la mañana, por favor, que yo tengo que enviarle eso a la profe Mariana, ella les va a tomar virtual. Y si no tienen el certificado no los va a dejar rendir, entonces por favor, estén atentos. Y el resto rendimos en el anfiteatro Q. Bien, estén 20 minutos antes, así los ubico. Bien, bueno, entonces seguimos con los ejercicios. Bien, este punto es para que razonemos. Y nos dice que indiquemos cuáles de los siguientes factores incrementarán o disminuirán el valor de heredabilidad de un rasgo cuantitativo. Bien, recordemos de nuevo qué era la heredabilidad. Era la proporción de la varianza fenotípica atribuida a la varianza genética. ¿Bien? Nos dice que habíamos dicho que podía tomar valores entre 0, voy a tomar valores entre 0 y 1. ¿Bien? Nos dice, un incremento en la homocigosis de los genes relevantes. ¿Bien? ¿Eso qué va a hacer? ¿Va a incrementar o va a disminuir la variabilidad, la heredabilidad? ¿Qué les parece a ustedes? Si hay un incremento en la homocigosis de los genes relevantes, ¿eso va a hacer que aumente o que disminuya?
Perdón, Katia, Disminuye. no Disminuye. disminuya. Perfecto. ¿Por qué? Porque homocigosis son homogéneos genéticamente, no tengo varianza genética. ¿Qué es lo que me hace? Que se me reduzca la heredabilidad. Por el otro lado, una reducción en la variabilidad ambiental, ¿qué me va a hacer? Que se incremente o que se reduzca la heredabilidad. Aumente. Que aumente, si yo tengo, si reduzco la variabilidad ambiental, eso me va a llevar, recordemos que la varianza fenotípica es igual a la varianza genética más la varianza ambiental. Si yo reduzco la varianza ambiental, la variabilidad ambiental, ¿qué es lo que va a pasar con la variabilidad genética? Va a aumentar. Entonces, la proporción de la varianza fenotípica atribuida a la varianza genética también va a aumentar. Entonces, esto me va a llevar a que aumente la heredabilidad. ¿Alguna duda con este punto? Si no hay dudas, seguimos. Como no me dicen nada, seguimos. ¿Bien? Bueno, acá nos dicen, un rodeo grande de vacunos se miden 3 caracteres distintos que muestran una distribución continua y se calculan las varianzas que aparecen en la siguiente tabla. ¿Bien? Los caracteres analizados son longitud de pata, longitud de cuello, porcentaje de grasa. Y me dan distintos valores de varianza. Me dan varianza fenotípica, varianza ambiental, varianza aditiva y varianza de dominancia. Y me piden que calculemos la heredabilidad en sentido amplio y la heredabilidad en sentido restringido para cada carácter. ¿Bien? Este ejercicio lo pueden hacer tranquilamente solos. ¿Bien? Empecemos con longitud de pata. Dígame cuáles son los valores de heredabilidad en sentido amplio y heredabilidad en sentido restringido para este carácter. ¿Cómo lo resolverían? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Acá tengo muchos componentes bien. Para cuarto tengo que utilizar determinadas fórmulas. Recordemos que la heredabilidad en sentido amplio queda igual a varianza genética sobre varianza fenotípica. ¿Bien? Y la heredabilidad en sentido restringido va a ser igual a la varianza aditiva sobre la varianza fenotípica. ¿Bien? Entonces ustedes pueden tranquilamente calcular estos valores. ¿Bien? Cuando los tengan me avisan. Y si tienen dudas para resolverlo también me consultan. ¿Cómo lo van a resolver? O por favor, cuando tengan los valores, me lo plantean. Les puede tocar algo así en el parcial, ¿no? Entonces resuélvanlo y vean cómo se hace. O si no entienden cómo se hace, me preguntan. ¿Cómo van con el cálculo? Voy a preguntar al azar, ¿no? De los que están presentes voy a preguntar qué valores les dan. ¿Alguien lo tiene o lo pido al azar? Al menos para el primer carácter, para longitud de pata. La heredabilidad sería 0,8 ¿En cuál, Alexis? en la sentido amplio, en la sentido longitud de amplio. pata. A ver, el resto, ¿qué valores tiene? Todos tienen ese valor de heredabilidad. Gracias, Alexis. Profe, a mí me dio 0,2. A mí también. A mí también, profe.
Bien, bien, bien. A mí también me da 0,2. Recordemos que para calcular la heredabilidad en sentido amplio, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La varianza genética. En este caso, de todos los componentes que tenemos en la tabla, estos dos son los que tenemos que utilizar para calcular la varianza genética. ¿Bien? Ah, sí, me confundí, bro. Sí, no hay problema, pero eso está bueno que vean y que salgan ahora los errores. Capaz que lo hiciste con la varianza ambiental o algo así para que te dé 0,8. ¿Bien? El valor de heredabilidad en sentido amplio para el carácter longitud de pata es 0,2. ¿Bien? Y heredabilidad en sentido restringido, ¿qué componente tenemos que utilizar en ese caso? La varianza aditiva. La aditiva. Ujú. ¿Qué valor obtiene? 0,15. 0,15. Bien. Bien. Para el resto de los caracteres, cuando los tengan me van dictando. Profe, ¿es lo mismo calcular la varianza genotípica como la diferencia de la fenotípica y la ambiental que no? ¿Sí? Porque da lo Sí, mismo. sí, es lo mismo. ¿Qué valores obtiene? ¿Alguien ya pudo sacar esos cálculos? Para longitud de cuello en sentido amplio me da 0,6 y en sentido estricto 0,1. Bien, el resto. Lo mismo, profe. También Bien. Y para el último carácter, 0,5 y 0,4. 0,5 y 0,4. 4. Al resto, A mí en sentido estricto Igual, me da profe. 0,1. 0,1. Alexis, a mí también me da 0,1. Eso revisemos. Y Camilo decía 0,19. ¿En qué caso? A mí esto va a tener una pequeña variación, me da 0,09. Bien, pero bueno. Esos son los valores que obtendríamos si los calculáramos. Bien, no sé, Camilo, para cuál de estos tres caracteres es esa heredabilidad en sentido restringido. Bien. Ahora bien, para longitud de cuello, dice. Bien, 0,19 te da, a mí me da 0,09. No sé el resto. Y acá 0,1 debe ser porque redondean. Bien. Acá nos dice, Profe, sí, en la heredabilidad en sentido estricto del porcentaje de grasa, me da 0,4 porque sería 42,4 sobre 106. a ver, 42,4. A mí también, profe. Es A mí también me 0,4. da Tienes 0,4. razón, es 0,4. Sí, también. Tienes razón, disculpen. ¿Saben qué hicimos? Calculamos el 10,06 en vez del... Tienen toda la razón, es 0,4. Perfecto. 0,4 en ese caso. Bien, gracias por la corrección y disculpen por el error. Bien. Acá lo que estamos viendo es que se están analizando caracteres distintos para la misma población. Bien. Y nos dice, bueno, que calculemos la heredabilidad, que las comparemos, y nos dice qué carácter elegiríamos para mejorar ese rodeo. Ahora vamos a empezar a ver, para ver qué carácter elegiríamos para mejorar ese rodeo. Eso sería, por ejemplo, si nosotros
Acá justo es de un ganado vacuno, pero puede ser tranquilamente cualquier especie silvestre, ¿bien? Que nosotros queramos hacer un manejo, ¿bien? Que se está comenzando a hacer también. Pero yo qué sé yo, la longitud de pata, longitud de cuello, porcentaje de grasa, son distintos componentes de distintos caracteres que yo puedo analizar en una población, ¿bien? Y yo puedo querer mejorar alguno de esos caracteres, qué sé yo, la longitud de pata, la longitud de cuello, porcentaje de grasa. Si es un ganado, un rodeo vacuno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué se buscaría? ¿Aumentar o disminuir ese porcentaje de grasa? Obviamente que va a depender del mercado, ¿bien? Pero yo podría tener como objetivo disminuir, que la carne no sea tan grasosa, o para otro mercado que le guste que aumente el porcentaje de grasa, podría querer que se aumente ese porcentaje de grasa, ¿bien? Entonces yo para elegir cuál carácter me convendría mejorar, tengo que observar las heredabilidades, ¿bien? Pero para mejorar algo, yo tengo que buscar que si yo selecciono padres, los hijos se parezcan a esos padres, ¿bien? Entonces, ¿a ustedes qué les parece? ¿Qué heredabilidad tendría que mirarla? ¿En sentido amplio o en sentido restringido? Si yo quiero que... Restringido. Restringido. En sentido restringido, porque es la que me dice cuánto de la varianza fenotípica se debe a la varianza aditiva, que es la responsable del parecido entre padres e hijos. Entonces, si yo centro mi atención en la heredabilidad en sentido restringido, ¿cuál elegiría? ¿Qué carácter elegiría para mejorar? Si yo quiero aumentar... ¿Cuál, perdón? La longitud ¿De pata o de cuello? ¿Y por qué? Porque es muy baja. Pero yo quiero pero miren, ¿no? A ver, hagamos este razonamiento. Esta es muy baja, la heredabilidad. Entonces, si yo quiero mejorar ese carácter, recordemos, es proporción cuánto de toda esa varianza fenotípica se debe a eso. Bien, si yo tengo poquito de esa varianza fenotípica que se deba a la varianza genética o aditiva en este caso, ¿los padres se van a parecer a los hijos o no? No. No. ¿Qué valores tiene que tener? Tengo que seleccionar los que tengan valores más altos de heredabilidad. ¿Para qué? Para que los padres se parezcan a los hijos y tenga efecto esa selección que yo estoy haciendo. No sé si se entiende. ¿Bien? Si yo acá selecciono por ¿qué voy a tener? El 40% de la varianza fenotípica que yo veo se debe a los genes, se debe a la varianza aditiva, ¿bien? En cambio, en este caso, el 0,09 se debe solo a la varianza aditiva. Entonces yo todo el resto que veo es varianza ambiental, y bueno, el resto de la varianza genética que queda. Pero si yo selecciono esos padres pensando que si se reproducen y tienen hijos van a ser parecidos, no voy a obtener resultados porque no lo van a hacer. No sé si se entendió o no se entendió, porque tengo que buscar valores altos de heredabilidad, no valores bajos. ¿Se entendió ahora o no? Sí, profe. El resto, gracias Matías, el resto. Sí, profe. Bien, Sí, yo profe. sé siempre valores altos. Bien, el mejoramiento siempre arriba de 0,50 te conviene. Bien. Y miren, si yo no tengo en cuenta la heredabilidad en sentido restringido y me fijo solo en la heredabilidad en sentido amplio, ¿cuál seleccionaría? ¿Cuál es el carácter que tiene mayor heredabilidad en sentido amplio? Longitud de cuello. La longitud del cuello. Yo elegiría este carácter. Si yo, por ejemplo, no sabría nada de la heredabilidad en sentido restringido, ya yo voy a elegir porque es el que tiene mayor heredabilidad. Pero si yo discrimino toda esa varianza genética, ¿cuál se debe a la varianza aditiva? Miren, resulta ser el carácter que menor heredabilidad en sentido restringido tiene. ¿Bien? Entonces siempre seleccionar de acuerdo a la heredabilidad en sentido restringido y a las que tengan mayor valor. ¿Se entendió eso? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces podemos seguir. Ay, perdón. Dejé de compartir pantalla. ¿Dónde está? Bien. Vamos a seguir entonces. Ahora vamos a analizar cómo es la respuesta a la selección. Bien.
nosotros en genética cuantitativa podemos predecir cómo va a ser la respuesta a la selección. Nosotros seleccionamos determinados parentales y podemos predecir cómo es la respuesta a la selección. Por ejemplo, podríamos analizar, a ver, yo acá les había... Bien, podemos analizar alguna especie que tenga pocos descendientes, qué sé yo, que tenga pocas semillas o que deje pocas semillas. Eso, recordemos que el número de semillas por planta era un carácter que estaba relacionado con qué. Relaciónenlo con la selección natural. Número de semillas por planta. ¿Con qué parámetro? Número de semillas, número de óvulos, la supervivencia. ¿Con qué estaba relacionado? Con la aptitud biológica. Con la aptitud biológica. Y supongamos que una especie X deja pocos descendientes, ¿bien? Qué sé yo, que deja, cada plantita tiene una población, analizamos una población que tiene como media, que dejan 3 semillas, ¿bien? Bueno, acá está la distribución más linda. Entonces, la media original, esa población tiene una media de 3 semillas por planta. ¿Bien? Pero nosotros queremos hacer que esa población aumente el número de semillas que dejan la descendencia. ¿Bien? Entonces nosotros de toda esa población vamos a seleccionar las que dejan más semillas. Seleccionamos las que dejan 5 semillas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo quiero que en las próximas generaciones las plantitas estas dejen más semillas. Entonces, de toda esa población que originalmente tiene una media de 3 semillas, yo selecciono aquellas plantitas que dejan como media 5 semillas. ¿Bien? Entonces, de esta forma yo voy a calcular este parámetro que se llama S. ¿Bien? Es el diferencial de selección, va a ser igual la selectos menos la media. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la media de los selectos? Y yo dije que seleccioné aquellas plantitas que tienen ¿cuántas semillas? 5 semillas. 5 semillas, ¿bien? 5. ¿Y cuál es la media original? 3. 3. Bien, entonces ese coeficiente, ese diferencial de selección va a ser igual a ¿cuánto? 2. A 2. ¿Bien? Vamos a suponer que nosotros estudiamos este carácter y calculamos que la heredabilidad en sentido restringido es igual a 0, ¿qué me significa ese valor de 0,72 de heredabilidad en sentido restringido? ¿Qué significa ese 0,72? No sé si digo bien, pero sería que el total de esa población, el 72% de las semillas de los individuos seleccionados van a tener 5 semillas. No, Matías, relacionarlo con el concepto de heredabilidad, está de 10 que participe y que relacionarlo con el concepto de heredabilidad en sentido restringido. Y acordate que la heredabilidad en sentido restringido es la proporción de la varianza fenotípica atribuida a la varianza aditiva. ¿Bien? Entonces, el 72% de esa varianza fenotípica se va a deber a la varianza aditiva. ¿Bien? Perfecto. ¿Es alta? Alta. ¿Bien? Perfecto, María. ¿Es alta o es baja? Es un valor alto. Entonces, ¿yo qué espero? Si yo selecciono a los padres, ¿yo qué voy a esperar? ¿Que se parezcan los hijos a los padres o que no? Sí, que se parezcan. Sí, espero que sí se parezcan. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo hacemos para calcular cuál va a ser, si yo selecciono de una población tantos individuos, ver la media de los descendientes. Esto me va a permitir predecir cuál va a ser la media de los descendientes. ¿Bien? Y para eso utilizo... No, nada. Para eso utilizo el parámetro que se llama respuesta a la selección. ¿Bien? Respuesta a la selección. La respuesta a la selección es un parámetro que me permite predecir cuál va a ser la media de los individuos
de la siguiente generación si yo de una población original selecciono ciertos individuos, bien, como parentales. Va a ser directamente proporcional al coeficiente de selección, que vimos cómo se calculaba anteriormente, y a la heredabilidad en sentido restringido. Bien, mi hija está a meta de llorar, disculpen. Bien, este parámetro respuesta a la selección depende del diferencial de selección, que lo calculábamos como la media de los selectos menos la media de la población original, y va a depender también de la heredabilidad en sentido restringido. Bien, la respuesta a la selección también es igual a ¿qué? A la media de la siguiente generación menos la media de la población original. Bien, o sea, para la respuesta a la selección tenemos dos formulitas. Bien, ¿qué es lo que vamos a analizar? Por eso es que se les da este valor. La respuesta a la selección va a ser igual a ¿qué? A la media de la población, va a ser a esta media que va a ser nuestra incógnita, menos la media de la población original. Bien, con los datos que tenemos, ¿podemos calcular respuesta a la selección? ¿Qué les parece a ustedes? Habíamos dicho que dependían del diferencial de selección y de la heredabilidad. ¿Podemos calcularla? Sí, profe. Sí. ¿Qué valor de respuesta a la selección obtienen? ¿Por qué? Porque tenemos el diferencial de selección y tenemos la heredabilidad. A ver, al resto, ¿qué valor obtienen? 1,44. 1,44, 1,03. ¿Cómo lo calcularon? 2 por 0,72. 2 por 0,72. Bien. 2 por 0,72 y les da 1,44. La respuesta a la selección es 1,44. Espérenme 2 segundos que le respondo un mensaje a la profe Mariana. Bien, disculpen, ahora seguimos. Les da 1,44 el valor de respuesta a la selección. Ahora bien, yo les dije que a partir de estos parámetros yo podía predecir cómo va a ser la media de la siguiente generación. ¿Puedo calcular cómo va a ser la media de la siguiente generación? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, Recuerden. Bien, sí, ¿cuál será la despejando. media? Despejo, perfecto. Despejo de esta fórmula, ¿bien? Entonces la respuesta a la selección más la media de la población original va a ser igual a la media de la siguiente generación. Bien, lo sacamos de esta fórmula. Bien. ¿Qué valor obtienen? Recuerden, respuesta a la selección es 1,44. Y la media de la población original era 3. Entonces, ¿cuál va a ser la media de la siguiente generación? 4,44. Bien. 4,44 es igual a x sub 1. ¿Bien? Entonces, de esta manera, que si yo tengo una población y selecciono unos cuantos individuos para que sean los parentales de la siguiente generación, conozco el valor de heredabilidad. Si es un valor alto de heredabilidad, habíamos dicho que yo espero que los padres se parezcan más a los hijos. ¿Y a ustedes qué les parece? La media de la siguiente generación es 4,44. ¿Bien? ¿Y cuál era la media de los selectos? 5. Era 5. ¿Bien? Era 5. Entonces sí se están pareciendo a los padres. Y ustedes razónenlo. Recuerdan que recién ¿se acuerdan cuando me decían que podían elegir por longitud de cuello, de pata creo que era? Porque la heredabilidad era de 0,09. 0,09. Imagínense cómo va a cambiar esto. ¿Ustedes qué les parece? ¿Va a aumentar ese número de semillas o no si yo tengo una heredabilidad en sentido restringido baja? No va a aumentar, ¿bien? Entonces yo siempre me conviene trabajar con valores de heredabilidad altos, ¿bien? ¿Se entendió esto de respuesta a la selección? ¿O hay alguna duda? Sin miedo me dicen
Recuerden que esto entra también en el parcial, entonces ténganlo en cuenta eso. ¿Hay alguna duda de los 34 presentes? ¿O no hay dudas de esto? Díganme algo, por favor, el parcial es el viernes. No, profe. Bueno, No, profe. bueno. Profe, No, ¿y sí. cómo se aumenta? Supongamos que la heredabilidad sea 0,09. ¿Qué métodos se utilizan para aumentar la cantidad de semillas si a simple vista vemos que no se aumentaría? Es que no, o sea, no es algo que sea fácil de modificar, porque vos acordate, va a depender de la constitución genética de esa población. Si en esa población vos tenés esos valores de heredabilidad, y no podés modificar los genes a menos de que, no sé, hagas algo, mutaciones o algo de eso, pero no, tampoco es que a las mutaciones las podés dirigir para que se aumente esa heredabilidad del carácter, ¿bien? Si vos tenés valores bajos de heredabilidad en una población determinada, no podés hacer mucho, tenés que buscar, o sea, a esa población enriquecerla, cambiar la constitución de esa población y ver después si se te modifica la heredabilidad. ¿Sí, Mayra? Sí, profe, gracias. Muy interesante tu pregunta. Bien. Nos tomamos un recreito de 10 minutos, ¿les parece? Nos encontramos a las 10:13. Bueno, profe. Bien. 10:13 seguimos. No falta mucho ya, chicos, así que, bueno, un poco sí, pero lo vamos a resolver. Nos encontramos entonces a las 11:13 minutos. ¿Bien? Vayan a caminar un poquito a tomar agua. Nos vemos en un ratito. Con el desarrollo de la guía. A ver, vamos a borrar aquí. Bien. Quiero que me digan, a ver, si el diferencial de selección me puede dar un número negativo. Si ese puede darme un valor negativo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Están ahí? ¿Se conectaron? ¿O todavía no? Media que no, dice Gonzalo. Bien, Gonzalo es el único que me respondió de los 34. Gracias, Gonzalo, por responder. El resto, estamos analizando si el diferencial de selección nos puede dar un valor negativo. ¿Qué les parece? O sea, no tendría sentido. Sí puede dar, pero se estaría trabajando mal porque está seleccionando individuos con una media menor a lo que te conviene obtener. Bien, por ahora no se me ocurre ningún ejemplo así que sea bien exclusivo para ustedes como ingenieros en recursos naturales, pero quiero que hagan este ejercicio. Vamos a suponer que estamos analizando en alguna especie el porcentaje de grasa, ¿bien? Y que nosotros queremos reducir ese porcentaje de grasa. Entonces, los datos que tenemos son que la media de la población original, esto es X sub 0, es de un 3% del porcentaje de grasa, que la media de los selectos es de un 0,8, porque mi objetivo justamente es reducir el porcentaje de grasa, y que la heredabilidad del carácter es igual a 0,6%. ¿Bien? 0,6%, nada que ver.
0,6. ¿Bien? Quiero que me detallen cuál será la media de la generación siguiente. Con estos datos que tienen acá, tienen las fórmulas, pueden trabajar y decirme cuál es el diferencial de selección, el valor de diferencial de selección, y cuál es el valor del porcentaje de grasa para la generación siguiente. ¿Se animan a resolverlo? Cuando lo tengan, me lo dan. ¿Bien? Mientras tanto, yo también lo voy resolviendo. Lo hice así, recién al ejemplo. Bien, y... Bien, estamos, para los que se conectan recién, estamos haciendo un ejercicio. Vamos a analizar si ese coeficiente de selección me puede dar un valor negativo. Bien, para eso planteamos un ejercicio en el cual nuestro objetivo es reducir el porcentaje de grasa de cierta especie. Bien, la media de la población original es de 3%, y seleccionamos, como nuestro objetivo es reducir el porcentaje de grasa, seleccionamos individuos que tengan menor porcentaje de grasa y que tienen como media 0,8. Bien, la heredabilidad del carácter es 0,6, entonces quiero que me den el valor de ese y que me digan cuál es la media de la siguiente generación para porcentaje de grasa. Bien, por favor lo van resolviendo y cuando tengan los resultados me avisan. Bien. ¿Alguna duda respecto a cómo hay que plantearlo? ¿O lo están resolviendo? La media sería de 1,68. Bien, Sí, el profe. resto. También me da lo mismo. También, Bien. ¿Y qué valor les da el coeficiente de selección? menos 2,2. Menos 1,32. Bien, entonces me tengo que asustar si me dan valores negativos de coeficiente de diferencial de selección. No, la pregunta del principio había sido si ese diferencial de selección me puede dar valores negativos. Algunos me decían que no, otros que sí, pero que no tenía mucho sentido. Ahora recuerden y saben, no quería que se queden con la idea de que siempre trabajo y me tiene que dar todo positivo, no. Si mi objetivo es incrementar algún carácter, ese diferencial de selección va a tener un valor positivo, pero yo también puedo tener caracteres en los cuales yo quiera reducir. Por ejemplo, en este caso, el porcentaje de grasa. Qué sé yo, también puede ser alguna especie que sea muy invasiva y yo quiero reducir el número de semillas que deja, entonces también ahí reduzco, entonces es lógico que ese diferencial de selección me sea negativo. ¿Bien? ¿Se entendió esto? ¿O hay alguna ¿Cómo duda? dijo, profe? ¿Cómo es lo que dijo? ¿De qué cosa, Juan? Lo último. Que, o sea, que dependiendo, mi objetivo puede ser incrementar o reducir un carácter. Si incremento el carácter, el diferencial de selección va a ser positivo. En cambio, si el objetivo es reducir algún carácter, ese diferencial de selección tranquilamente me puede dar un valor negativo. ¿Bien? Mi objetivo era reducir el porcentaje de grasa y miren, pasé de una población de un 3% de grasa a la generación siguiente que tiene 1,68% de porcentaje de grasa. ¿Bien? Tuve respuesta a la selección. ¿Por qué? Porque tengo valores de heredabilidad altos. Si hubiera sido la heredabilidad en sentido restringido menor, 0,1, 0, hubiera sido muy poca la respuesta a la selección. ¿Por qué? Recuerden que la respuesta a la selección va a depender del diferencial de selección y de la heredabilidad en sentido restringido en forma directa. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿No hay dudas? No, profe. Bien, entonces vamos a seguir. ¿Bien? Estos dicen, en una plantación de tomate árbol se obtuvieron la media y las varianzas del peso medio de fruto. Bien, les da la media, la varianza recordemos que era lo mismo que decir varianza ambiental, varianza genética y varianza aditiva. Bien. Dice, calcule la media de la generación siguiente si se seleccionan como padres plantas que presentan una media de 65 gramos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en este ejercicio? ¿Se animan a hacerlo solos? Así practican, porque tienen ahora, digamos, el parcial mañana, pasado mañana. ¿Se animan a hacerlo? Tienen unos segunditos un minuto para hacerlo. ¿Bien?
Y si hay alguien que encuentra dificultad en resolver este ejercicio, me avisa y lo planteamos entre todos. ¿Bien? Se les da las características de esa población, la media de las distintas varianzas, y les piden que calculen la media de la generación siguiente. Lo que sí voy a hacer es les voy a copiar las fórmulas, ¿bien? Porque no, tampoco les voy a pedir que ya, si hoy vimos eso, ya se sepan eso. El diferencial de selección, recuerden que era la media de los selectos menos la media de la población original. Bien. Recuerden que la respuesta a la selección era directamente proporcional a la heredabilidad en sentido restringido y al diferencial de selección. Y recuerden también que la respuesta a la selección era igual a la media de la generación siguiente menos la media de la población original. ¿Bien? Y recuerden que la heredabilidad en sentido restringido es igual a la varianza fenotípica, o sea, la proporción de la varianza fenotípica que se debe a la varianza aditiva. ¿Bien? Les doy las fórmulas y ustedes intenten resolver este ejercicio y me dicen qué valores les da. ¿Bien? Y si hay alguien que se traba y no lo puede resolver, me avisa y lo vemos. ¿Bien? Profe, BE era la varianza ambiental, ¿que no? Sí, por eso ahí les puse. B es la varianza ambiental. Si tienen alguna dificultad, me avisan. ¿Cómo vamos? $61,4, ¿qué cosa? Manabel, perdón. La media de la siguiente generación. 61,4 gramos. El resto, gracias, Anabel. El resto, A mí me quedó 59,45. bien. A mí 55,6. Miércoles, que tenemos variabilidad. Ya lo analizamos A entre mí todos. también, profe. ¿Cuánto era el otro? 55,6 dijo el compañero y también a mí 55. 55, no logro escuchar coma cuánto, no sé. 55,55. Ah, bien. Sí. Gracias, Débora, gracias, Andrea. Bien, entonces tenemos distintos valores. Ahí está. Tenemos distintos valores que obtuvieron. Vamos a ver qué es lo que está pasando, cómo deberíamos haber resuelto esto. ¿Bien? Al diferencial de selección lo podemos calcular. Sí, lo podemos calcular porque tenemos los datos. Tenemos la media de la generación original
y la media de la población de los selectos, ¿bien? Entonces el S va a ser igual a la media de la población de los selectos, que es 65 gramos, menos la media de la población original, ¿bien? Entonces el S, ¿cuánto nos da? Un valor de 15, ¿bien? Para calcular la respuesta a la selección, no solo necesito el valor de S, sino que también necesito el valor de heredabilidad en sentido restringido. Para calcularla, recordamos que era la heredabilidad en sentido restringido, era la proporción de la varianza fenotípica atribuida a la varianza aditiva. Tengo como dato el valor de varianza aditiva. Debería calcular el valor de varianza fenotípica. ¿Cómo calculo la varianza fenotípica? Ambiental más genética. Varianza genética más varianza ambiental, que sería esta BE. Bien, entonces la varianza fenotípica va a ser igual a la varianza genética, que es 22, sí, ¿no? 22 más la varianza ambiental, que es 21. Entonces la varianza fenotípica, ¿cuánto va a ser igual? 43. A 43. ¿Bien? Ahora puedo calcular la heredabilidad en sentido restringido. Va a ser igual a la varianza aditiva, que es 16, sobre 43. ¿Qué valor obtiene? 0,37. 0,37. ¿Bien? La heredabilidad en sentido restringido es igual a 0,37. Entonces, con estos valores de coeficiente de selección y de heredabilidad, puedo calcular la respuesta a la selección. Respuesta a la selección va a ser igual a heredabilidad por el coeficiente de selección. ¿Bien? Entonces va a ser igual a 0,37 por 15. ¿Bien? ¿Qué valor les da eso? 5,55. 5,55. Bueno, me salió, parece que hice 35, pero quise hacer un 5,55. Ahora, para conocer la media de la siguiente generación, lo que tengo que hacer es utilizar esta otra fórmula de respuesta a la selección. ¿Bien? Yo sé que respuesta a la selección va a ser igual a la media de la generación siguiente menos la media de la población original. R es igual a 5,55. Acá la media de la población original está restando, entonces pasa sumando, más la media de la población original, que ¿cuánto era? 50. Ese va a ser igual al valor de la media de la siguiente generación. Entonces, 50 más 5,55 es el valor de 55,55 de la media de la siguiente generación. Bien, entonces de todos los valores que teníamos, el correcto es este. Bien. El resto que se equivocó no tengan ningún problema ni miedo en equivocarse, pero ¿pudieran detectar dónde cometieron sus errores? ¿O se entendió cómo se debía resolver? Sí, profe. ¿Bien? Sí, profe. Bien. Sí, sí, puede pasar, no se preocupen, ya igual ahora estoy imprimiendo el parcial que me lo mandó recién la profe. Y ya voy a detectar que esté en español todo, que así no se confunde. ¿Bien? ¿Qué otra cosa? Profe, Sí, sí, Alexis. no sé si usted podría pasar las tablas de fórmulas que van a dar en el parcial. Justamente, pasarla a las tablas no, o sea, son las fórmulas que vieron en clase. Bien, ustedes van a tener las fórmulas que vieron en clase en su parcial. A ver, no, ahora. Pero sí, la última hoja es hoja de fórmulas. ¿Bien? ¿Qué tal está el parcial, profe? Está re largo ese Está parcial. accesible, pero, o sea, le di una leída rápida, ahora lo tengo que resolver. Sí, está para, o sea, seguramente va a ser 2 horas y media. ¿Bien? Lo único que les puedo decir. Pero le di una vista rápida. Bueno, miren, ahí está la hoja de fórmulas, no sé si se llega a ver. Van a tener fórmulas. Y desde ya les digo que la heredabilidad, como ya les dije, esa sí se la tienen que saber, porque es sencilla, las dos heredabilidades son sencillas. Ajá. Y bien, acá no están. Y respuesta a la selección también. Bueno, ya se las voy a poner yo. Voy a agregarle esa, pero
para el parcial, para el recuperatorio, ya nos van a tener la de respuesta a la selección. ¿Bien? Yo ahora les voy a agregar la de respuesta, pero para el recuperatorio no la van a tener porque ya van a tener más tiempo de estudiar. ¿Bien? Y sí es para desarrollar, digamos, así que seguramente van a tener 2 horas y media. ¿Bien? ¿Se entendió cómo se resuelve esto? Los que cometieron errores pudieron detectar dónde lo cometieron. Si no sé quién ha hablado. Sí, profe. Bueno, vamos a seguir Yo entonces. confundí las medias, las puse al revés. Por eso. Sí. Por eso, esto hay que prestar mucha atención. A mí lo que me sirve... A mí en eso también me confunde, profe, no sé cuál tomar, digamos. Bien, Saca que eso. ustedes, a ver, lo que les va a servir, vamos a borrar acá. Lo que les va a servir para identificar eso es esto. A ver, plantación de tomate árbol. Carácter, peso medio de fruto. Carácter, peso medio de fruto. ¿Bien? Ese es el carácter que se está analizando. ¿Bien? Y me dan toda la información. A mí lo que me sirve para no confundirme, me dice que de esta población, la media es de 50. Entonces, esta es mi media original. X sub 0 es esta. ¿Bien? Pero me dicen que calculemos la media de la siguiente generación si seleccionan como padres. Esos padres de la siguiente generación es la media de los selectos. ¿Bien? Presentan una media de 65 gramos. Mi objetivo en este caso es aumentar el tamaño del fruto. Entonces, ¿dónde va a estar la media de los selectos? Acá. 65 va a ser igual a la media de los selectos. ¿Bien? Dibujar, a ver, el objetivo es incrementar el tamaño del fruto, entonces va a estar para acá. Entonces ahí me resulta más sencillo poder identificar cuál es la original y cuál es la de los selectos. No sé si les sirvió esto, si les sirve hacerlo de esa manera. O si se entiende. Sí, profe. A mí me ayuda así visualizar, a ver, si, bien, esta es la original, ¿cuál es mi objetivo? Incrementar, entonces la media de los selectos, y lo dibujo, y ahí no hay forma de que me equivoque. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Ahora los que vienen ya son más teóricos, chicos, así ya queda poquito, así, ¿bien? Pero son más teóricos los ejercicios que quedan. Presten mucha atención, fíjense a ver qué datos me está dando, ¿bien? Vamos a seguir, si no hay dudas con esto, vamos a seguir. Bien. Este ejercicio 11 es el de la guía de selección natural, ¿bien? Porque ustedes con la profe Viviana vieron qué pasaba cuando había selección natural, cuando yo tenía caracteres cualitativos. Ahora ya están en condiciones de hacer este ejercicio, este es del TP14. Pero acá le falta un dato, le falta el dato de heredabilidad. A ver. Entonces acá, pónganle que la heredabilidad es igual a 0,35. Les va a servir para que practiquen, ¿bien? Pero ese es del TP14. Agreguen a este ejercicio que la heredabilidad del carácter es 0,35. ¿Bien? Y lo van a poder desarrollar, les va a servir para practicar. Tranquilamente lo pueden hacer. ¿Bien? ¿Todos copiaron? Este es el ejercicio 11, el de TP14, el valor de heredabilidad es de 0,35 y lo pueden hacer tranquilamente, se los dejo para que lo desarrollen ustedes. No tienen ninguna otra dificultad, lo pueden hacer tranquilos. ¿Bien? ¿Todos copiaron este valor? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, vamos a seguir entonces. Bien. Yo les había dicho que otra forma de calcular la heredabilidad era partir de una regresión, o sea, hacemos una regresión entre la media de los progenitores con la media de la progenie. Bien, a ver, vamos a analizar esta primera grafiquita. Yo lo que tengo que dibujar es hacer, por un lado, en el eje de las X, va la media de los padres. Y en el eje de las Y va la media de la progenie. Entonces yo, por ejemplo, digo, estos padres que tuvieron esta media, tuvieron descendencia que tiene esta media. ¿Bien? Entonces cada puntito me va a representar una familia. ¿Bien? Entonces yo voy a tener una nube de puntos cuando yo grafique esto. ¿Bien? Acá lo que estoy analizando es la otra forma de calcular la heredabilidad que habíamos dicho que se podía calcular. Una era descomponiéndolo en los componentes de la varianza, que eso era para la heredabilidad en sentido amplio. Esto, cuando yo relaciono la media de los padres con la media de los descendientes, es
haciendo una regresión, ¿bien? Es para calcular la heredabilidad en sentido restringido. Y se me pueden dar distintas situaciones. Puede ser que esta media, o sea, puede ser, acá los puntos no tienen ninguna relación, entonces vemos que no hay una regresión o no hay una relación directa entre la media de los padres y la media de la progenie. Entonces ese BI es igual a 0. A ese BI yo lo relaciono, es la pendiente de la recta, ¿bien? Y lo voy a relacionar con el componente, con la heredabilidad en sentido restringido. Acá no hay, o sea, la variación que yo veo en la descendencia, la variación que veo en los padres, se nota que no tiene un componente de variación genética, ¿bien? La proporción de la varianza fenotípica atribuida a la varianza genética es 0, no hay para este carácter, para el carácter tamaño de céfalos. Si yo analizo el peso de los frutos, voy viendo que tengo cierta relación, ¿bien? Entonces, en este caso, la varianza fenotípica va a estar compuesta o va a depender tanto de la varianza fenotípica como la varianza ambiental, ¿bien? Y si yo analizo el carácter sólidos solubles en el fruto, voy a ver que tengo una relación directa, esto da un valor de 1. Entonces, ¿qué si la heredabilidad me da un valor de 1? ¿Qué significaba? ¿Qué significaba leer? Perfecto, que toda la varianza fenotípica que yo veo es debida a la varianza genética, ¿bien? Entonces, otra forma de estimar la heredabilidad es ir así a campo. Yo un año voy y digo, a ver, estos son los padres, voy tomando y midiendo los distintos caracteres que yo quiero analizar. Al año siguiente, obviamente, que tengo que hacer un seguimiento de quiénes son los padres y quiénes son los hijos. Al año siguiente voy y tomo los mismos caracteres para la descendencia, ¿bien? Entonces yo analizo y grafico, hago una línea de regresión entre la media de los padres y la media de los descendientes. La pendiente de esa recta va a ser el valor de heredabilidad en sentido restringido, ¿bien? ¿Se entiende esto? Y recordemos, ¿por qué? Porque la heredabilidad en sentido restringido era la varianza aditiva sobre la varianza fenotípica. Y recordemos que la varianza aditiva era la relacionada con el componente aditivo de los genes, ¿bien? Y que era responsable del parecido entre padres e hijos, ¿bien? Ahora bien, ¿se entendió esto o no se entendió? Con esta pequeña introducción, lo que vamos a hacer es leer el ejercicio, ¿bien? ¿Hay alguna duda? No. Obviamente nosotros no vamos a hacer que calculen la pendiente de la recta y que me digan, pero que sepan analizar estas gráficas, ¿bien? ¿Y qué significa este BI? Este BI está directamente relacionado con la heredabilidad, ¿bien? Nos dice el ejercicio. Se desea restablecer una población silvestre de guayabo en la sola de Isla de Cañas, en Oral, provincia de Salta, con posibilidad de que sus pueblos originarios exploten sustentablemente su producción. Se seleccionaron individuos para la reforestación considerando varias características importantes relacionadas con la producción: tamaño de cépalos, peso de frutos y contenido de sólidos solubles. A continuación se muestran las gráficas en las cuales se ilustra la línea de regresión entre la media de entre la media de la descendencia y la media de los fenotipos parentales. Ustedes recuerden, la pendiente recta es el valor de heredabilidad en sentido restringido. ¿Bien? Nos dice, explique por qué se considera útil estimar la regresión de las medias de la progenie sobre la media de los padres. ¿Por qué se considera útil calcular esta media de regresión, la regresión entre la media de la progenie sobre la media de los padres? ¿Por qué es útil? Porque ¿qué parámetro me permite calcular? La heredabilidad en sentido restringido. Y ustedes piénsenlo también en el contexto de ustedes como futuros ingenieros en recursos naturales. Para ustedes les va a ser útil conseguir líneas puras, después hacer los cruzamientos, hacer la F2. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece más factible para ustedes como ingenieros en recursos naturales? ¿Calcular así, descomponiendo la varianza, o hacer esto? Ir a campo, medir el carácter y al año siguiente ver la descendencia. ¿Cuál será más útil para ustedes o más factible de desarrollar para ustedes? Esto es más útil para ustedes, ¿bien? Y dice, indique para cuál de estos caracteres se esperaría que se mantuvieran los valores de los individuos seleccionados, ¿bien?
¿Cuál de estos caracteres, tamaño de sépalo, peso de frutos o sólidos solubles en el fruto, si yo selecciono parentales y me fijo en la descendencia, ¿para cuál de estos caracteres voy a ver que se van a seguir manteniendo esos valores? ¿Qué les parece a ustedes? Los sólidos solubles. Para sólidos solubles, porque son los que tienen valores más altos de ¿qué? De heredabilidad. ¿Bien? Miren que este es bien para razonar, digamos, no tiene otra dificultad. ¿Se entendió este ejercicio? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos a seguir entonces. Bien, mi hija hoy día está. Este ejercicio nos dice que estos señores estudiaron el ancho de la concha del caracol, bien, originario de unas islas. Bien, la población de este caracol y otras especies se ha visto reducida por la predación por el caracol carnívoro introducido en la isla. ¿bien? Unos caracoles en una isla, se introdujo otro caracol y ese actuó como predador. Bien. Evaluando la regresión de las medias de los fenotipos paternos y las medias de los fenotipos de la descendencia, se obtuvo un valor de la pendiente de 0,40. ¿Bien? Si el valor de la pendiente es 0,40, ¿qué me está diciendo ese dato? ¿Qué me dice ese valor? ¿A la varianza genética o a quién? Aditiva. Bien, es perfecto. Como estoy hablando de pendientes, regresión progenio y progenitor, es heredabilidad en sentido restringido. Varianza aditiva. Bien. ¿Qué importancia tiene ese valor para el manejo de la especie? Que bueno, que si yo quiero seleccionar o conservar y elijo parentales, dependiendo si quiero incrementar o reducir el ancho de la concha del caracol, la respuesta a la selección va a estar estrechamente relacionado con este parámetro. Bien, entonces va a estar relacionado, no es un valor muy alto, pero tampoco no es tan malo, ¿bien? No voy a tener una respuesta tan rápida a la selección, pero voy a tener algo de respuesta. ¿Bien? Si el predador prefiere presas más angostas, indique qué pasaría con la varianza genética a medida que transcurre el tiempo. ¿Bien? ¿Yo qué es lo que voy a tener? Voy a tener esto. ¿Bien? Este es el ancho. Y dice que el predador va a preferir estas presas. ¿Bien? Se va a comer esas presas. Entonces, ¿qué pasaría con la varianza genética a medida que transcurre el tiempo? ¿Qué les parece a ustedes? Aumentaría. ¿Por qué? Disminuiría. Disminuye. ¿La varianza genética aumenta o disminuye? Disminuye. Te estás comiendo a los más angostos. Entonces, ¿qué está haciendo? Me está haciendo una presión ahí. Me está disminuyendo esa varianza genética. ¿Por qué? Se me está comiendo los angostos, los angostos, los angostos. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar con la heredabilidad? Si me disminuye la varianza genética, ¿qué va a pasar con la heredabilidad? Disminuye también. Va a tender a disminuir. ¿Bien? ¿Se entendió? Este también es para razonar, es más que nada teórico. ¿Se entiende este ejercicio? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno. Después, a ver ahora lo que vamos a ver es los tipos de selección natural. Lo que nosotros vimos esto de respuesta a la selección es respuesta a la selección artificial. Ay, perdón. ¿Por qué? Porque yo intervengo, yo digo, a ver, selecciono estos individuos para que se reproduzcan. Entonces esto es selección artificial. Ustedes, de nuevo con la profe Viviana, vieron selección natural y vieron cómo era para caracteres cualitativos. Ahora lo que vamos a ver es selección natural en caracteres cuantitativos. ¿Qué es lo que puede pasar? Selección natural. ¿Qué es lo que puede pasar cuando hay algún efecto del ambiente? ¿Qué puede pasar? Vamos a ver cuáles son los fenotipos que son favorecidos y quiénes los perjudicados. ¿Bien? Este tipo, el tipo de selección del primero que observamos es la selección estabilizante o normalizadora. Normalizadora. ¿Por qué?
¿Qué les parece? ¿Qué fenotipos son los que son favorecidos? Los fenotipos del medio. Los fenotipos medios, los fenotipos del centro de la distribución son los favorecidos, entonces esos son los que se van a reproducir más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a incrementar el pico de esta curva, ¿y qué va a pasar con la varianza? Se hace más angosta, ¿bien? Se ven favorecidos esos individuos de fenotipos medios, entonces van a incrementar la cantidad de esos individuos, va a aumentar el pico de esta curva, y se va a tender a hacerse más angosta, ¿bien? Otro tipo de selección que puede pasar, en el caso de esta selección, la selección disruptiva, es disruptiva, no disruptiva, es disruptiva. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué fenotipos son favorecidos? Los extremos. Los extremos. Se ven favorecidos los fenotipos extremos, ¿y qué es lo que va pasando con el tiempo? Vamos viendo que se van haciendo, llegan a formarse dos curvitas de distribución. ¿Por qué? Porque se ven favorecidos los extremos, y los fenotipos intermedios tienden a desaparecer, ¿bien? Por eso, antes, la distribución que caracterizaba a la población era así, era una distribución normal. ¿Qué es lo que pasa? Al verse favorecidos los fenotipos extremos, esos fenotipos van a incrementar su número, y los fenotipos intermedios o medios van a disminuirlo hasta llegar a desaparecer, y se forman de una curva inicial que nosotros teníamos, se forman dos distintas, ¿bien? Por eso es disruptiva, selección disruptiva. Y otro tipo de selección puede ser la selección direccional, en el cual se me ve favorecido o un fenotipo extremo o el otro, ¿bien? Entonces va cambiando, llega hasta el punto de cambiar. Miren qué pasa con las medias. Partíamos de una media inicial, y a lo largo del tiempo se va modificando hasta que se obtiene otra media. En el caso de la selección disruptiva, partíamos de una media y llegamos a dos poblaciones distintas con medias totalmente distintas, ¿bien? Esos son los distintos tipos de selección natural, o cómo puede actuar la selección natural en los caracteres cuantitativos, ¿bien? Tengo que observar cuáles son los fenotipos favorecidos y qué es lo que va a pasar con esa distribución, cómo se va modificando. ¿Alguna duda respecto a esto? A ver qué más me queda. Estos son los tipos de selección natural que tienen para los caracteres cuantitativos. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende, profe? Bien, ¿el resto? Sí se entiende, profe. Sí, profe. Con esto van a poder hacer, a ver, esperen, no encuentro, ahí está. Ay, no me deja, ahí está. Bien. Con esto van a poder, este también es el ejercicio 8 del trabajo práctico número 14, es un ejercicio de los lobos. Bien, este también lo pueden hacer, porque les dice. Esto es obviamente el ejercicio del trabajo práctico 14, del de selección. Hasta ahora hemos discutido los efectos de la selección sobre las frecuencias aléricas de un locus. Si consideramos caracteres cuantitativos, este razonamiento es una simplificación difícil de aplicar, ya que la variación de los caracteres cuantitativos está determinada por la segregación de múltiples loci actuando de forma combinada con el ambiente. Por lo tanto, tenemos que cambiar el enfoque de discusión hacia el efecto de la selección sobre la media y la varianza de la distribución de frecuencias. Por eso les dice, reconozca las tres formas básicas de selección que opera sobre caracteres cuantitativos, indicando cada uno de sus efectos. Bien, esto es lo que vimos recién. Y van a ver que en el ejemplo que tienen un ejemplo de unos lobos, y el comportamiento que tienen, y van a ir viendo cómo la media se va corriendo, entonces tienen que identificar el tipo de selección que está actuando en ese caso. No lo copié porque tranquilamente lo pueden hacer, pero ese es del trabajo práctico 14. ¿Bien? Y este también es del trabajo práctico 14, que nos dice: durante miles de años los seres humanos han practicado una forma de selección artificial. ¿Bien? Cuando una característica cuantitativa está sujeta a la selección natural o artificial, cambia con el paso del tiempo siempre que haya variación genética de esa característica en la población. Si yo no tengo variación genética sobre todo, esa población no va a tener cambio, o sea, no va a cambiar, así como pasa, la variación es lo fundamental para que haya cambio, ¿bien?
Y nos dice, ¿cómo se denomina la magnitud del cambio de una característica cuantitativa sujeta a la selección en una generación? ¿Cuál era el parámetro que me permitía determinar la magnitud del cambio? Yo paso de una población original con una media y tengo la media de la generación siguiente. ¿Cómo se llamaba ese parámetro que me permitía determinar esa magnitud del cambio? Se lo digo porque lo vimos hoy. La respuesta a la selección. ¿Bien? La respuesta a la selección, ustedes recuerden que era la media de la generación siguiente menos la media de la población original. Bien, magnitud del cambio de una característica sujeta a la selección. Bien, indique los parámetros que afectan la respuesta a la selección. ¿Cuáles eran los parámetros que afectaban la respuesta a la selección? ¿De qué dependía la respuesta a la selección? ¿Con qué se relacionaba en forma directa? Con el diferencial y la heredabilidad. Perfecto, con el diferencial de selección y con la heredabilidad. ¿Bien? Y después nos dice, considere los datos del problema 14 del TP de genética cuantitativa. Bien, pero esto ya lo hicimos porque es el trabajo práctico que estamos desarrollando hoy. Bien, pero no quería dejar estos puntos que no lo vieron con la profe Viviana. ¿Por qué? Porque no habían estudiado qué eran los caracteres cuantitativos. Bien, con eso terminaríamos genética cuantitativa. ¿Hay alguna duda? Si no hay dudas, nos podemos despedir. Pero recuerden que tienen que presentar sí o sí el certificado, así se lo doy a la profe Mariana. La profe no los va a dejar reunir si no tienen certificado, los que rinden virtual. Certificado sí o sí. Hasta mañana 11, ahora 9. Por favor, hasta esa hora tienen para presentar el certificado. Bien, y los chicos que rinden conmigo presencial, recuerden por favor llevar la declaración jurada. Ya voy a mandar un mensaje recordando, declaración jurada. Y estén por favor 20 minutos antes, o sea a las 14:40 en el anfiteatro Q. Bien, para que rindamos, para que nos vamos acomodando en el anfiteatro Q. Lleven todo lo necesario, calculadora, lapiceras. Recuerden que no pueden compartir corrector, no pueden compartir por protocolo, no pueden compartir lapiceras, corrector, nada. Bien, la tabla se las vamos a dar en el parcial. No sé si hay alguna otra duda. De los 34 participantes, ¿no hay dudas? Respecto al trabajo práctico, respecto al parcial. No hay dudas entonces. Bueno, es la última clase, así que bueno, un gusto compartir con ustedes. Espero que por favor todos aprueben, que no se queden libres. Y bueno, mañana hay clase de consulta y si no está el foro de consultas también. ¿Sí? Por favor, no se queden con dudas, participen de las clases y participen también del foro si les hace falta. ¿Bien? No hay que dicen claro. Bueno, bien, profe, hasta luego. Nos despedimos entonces. Hoy terminamos antes, así se van a estudiar. Cuídense, un gusto, chicos. A ver si los ponemos presencialmente el viernes. Cuídense, que estén muy bien. Chao, cuídense, que estén bien. Nos vemos el viernes y si no, bueno, mañana en consulta. Bien, que estén muy bien, cuídense. Hasta luego, por favor vayan desconectándose, ¿sí?